Algunos de vosotros me habéis pedido si puedo hablar un poquito sobre trabajo en Polonia y sí, hoy ha llegado el día, hablaremos un poquito sobre cómo es trabajar en Polonia. Antes de empezar quiero deciros que también podéis seguirme en la otra red social, ahí pongo algunas cositas de actualidad que pasa en Polonia, algunos recuerdos míos, lo que no cabe aquí, cabe ahí. Ahora sí que empezamos. Para poder trabajar en Polonia necesitaréis un número especial que se llama número PESEL y este número PESEL os permitirá apuntarse en la Seguridad Social polaca y también hacer declaraciones de la renta en Polonia. En Polonia trabajamos 8 horas diarios, que son 40 horas a la semana. La paga mínima en Polonia en 2024 serán 4.300 zł, entonces eso sería como 1.000 euros brutos, y si hablamos sobre cuotas limpias, entonces será alrededor de 760 euros. Pero ojo, porque esa cuota puede variar, depende cómo es el cambio entre złoty y euro. Si se trata de vacaciones, en Polonia tenemos dos casos. Si tu vida laboral es menos que 10 años trabajando, entonces te pertenecen solo 20 días al año. Pero ojo, aquí, por ejemplo, si tenéis un diploma universitario, por lo que recuerdo, ya se contaba ese diploma, ese periodo de estudios como 8 años, entonces solo hace falta trabajar en Polonia 2 años para luego entrar en otro caso, y en otro caso si trabajáis más que 10 años en Polonia, vuestra vida laboral es de más que 10 años, entonces sí que tenéis 26 días de vacaciones al año. Aparte tenéis, por ejemplo, 2 días extra si os casáis, o si vuestro hijo se casa, entonces tenéis un día extra. Si se muere alguien de vuestros padres o hermano, tenéis 2 días. Si se mueren los suegros, tenéis un día extra. Y, por ejemplo, si tenéis hijos menores de 14 años, os pertenece 2 días al año también para cuidar los niños. En Polonia sueldo recibimos en 12 pagas y tenemos algunas extras, pero todo depende de nuestro jefe, de la política de la empresa, y normalmente suele recibirse esa paga extra por lo que conseguimos en el trabajo. Si, por ejemplo, hemos cumplido nuestras metas, nuestros objetivos, o hemos superado, todo depende cuánto quiere pagarnos el jefe. Y también normalmente esa paga suele ser como una paga normal mensual, pero en muchos casos supera a veces 2 o 3 veces vuestro sueldo. Ahora un poquito sobre los beneficios que ofrecen las empresas a los empleados en Polonia. El beneficio más popular es seguro de salud privado. Ahí podéis estar asegurados solo vosotros, o también podéis poner toda la familia. Y eso sí, la cuota mensual paga la empresa, pero luego de vuestro sueldo reducen solo la cuota de impuesto. Otro beneficio muy popular es tarjeta que es la más popular en Polonia, que se llama Multisport, y esta tarjeta os permite entrar a los gimnasios gratis en todo terreno de Polonia, y también creo que tienen algunos descuentos para entrar a esteticienes, etcétera, etcétera. Entonces esta tarjeta sí que les gusta mucho a los trabajadores en Polonia. Muchas empresas también ofrecen cursos de lenguas extranjeras, entonces pagan por este curso de la lengua extranjera si tenéis así necesidad, y también pagan por los cursos de formación, entonces si queréis subir vuestros conocimientos y cualificaciones, también hay posibilidad que la empresa pagará por eso. Lo que he olvidado deciros, que acceso al agua, café, infusiones, tés, en algunos casos también a los zumos, es obligatorio y gratuito para los trabajadores. En algunas empresas hacen también día de frutas y normalmente es el día de jueves, y eso se llama en Polonia owocowy czwartek. Algunas de las empresas también tienen bonos para comidas, por ejemplo, pagan una parte o pagan toda la comida todos los días para sus trabajadores, pero todo esto es muy individual y todo depende de la política de la empresa.
Y por supuesto tenemos cestas de Navidad, no tenemos ahí cestas con jamones como en España, pero tenemos por ejemplo cava, vino, bombones, etc. Ay, y me he recordado de un beneficio que también tenía yo cuando trabajaba en Polonia, y eran entradas al cine. Tenía 2 entradas al mes al cine, entonces así pude ver películas al cine gratis. Ahora un poquito sobre periodo de notificación. Entonces en Polonia, si trabajáis hasta 6 meses, os pertenecen 2 semanas de periodo de notificación. Si trabajáis entre 6 meses y 3 años, entonces os pertenece 1 mes de periodo de notificación. Y si trabajáis más que 3 años, aquí os pertenece 3 meses de periodo de notificación. Cuando empezáis a trabajar en Polonia, primer contrato es contrato de prueba. Normalmente suele ser de 3 meses, de 6 meses, rara vez es de 1 año. Y luego, después de este periodo, normalmente las empresas suelen ya contratar para periodo indefinido este empleado. Pero tenéis que tener también en cuenta que puede ser que, por ejemplo, van a ofreceros contratos definidos con fecha de fin, pero lo importante, para que no os engañen, el cuarto contrato que vais a firmar con la empresa, o por ejemplo, si trabajáis más que 33 meses para esta empresa, entonces en este momento ya empresa necesita ofreceros trabajo con contrato indefinido. En la descripción de este vídeo os dejaré ahí nombres de páginas web donde podéis buscar ofertas de trabajo. Muchas de ellas podéis encontrar en inglés, entonces espero que no será ningún problema para vosotros para encontrar algo interesante. Y si tenéis más preguntas sobre trabajo en Polonia, me podéis dejar esas preguntas en los comentarios. Y nos vemos en el otro vídeo.